Hola, en este segundo vídeo de la serie de dispositivos electrónicos voy a resolver el problema número 3 del examen de septiembre de 2016 que decía que el circuito de la figura se usa para alimentar un elemento calentador incandescente modelado mediante la resistencia RL. El control de la potencia se realiza mediante dos SCRs. Las señales que actúan sobre la puerta de estos SCR se indican aquí abajo y corresponden a los momentos o los ángulos en los cuales se dispara. En primer lugar, se pedía la representación de la corriente I sub L sobre la carga, asumiendo un ángulo de disparo positivo. En segundo lugar, la determinación del valor RMS de la tensión sobre la carga en función del ángulo de disparo para este circuito. Hay dos apartados adicionales que resolveré a continuación y aunque aquí no aparece, también se indicaba que la tensión Vs era una señal sinusoidal. Para comenzar la resolución voy a representar las señales significativas, las señales eléctricas importantes para entender cómo funciona el circuito. Voy a pintar la tensión en el generador Vs y la tensión de salida Vl. Y luego aquí abajo pintaré la corriente I sub L, que era lo que me indicaban que tenía que calcular en el apartado A. La tensión Vs es una señal sinusoidal que voy a pintar aquí en color azul. Vs. A un cierto ángulo, alfa, voy a aplicar un pulso a la puerta del SCR que voy a denominar como T1. Como en ese semiciclo la tensión Vs es positiva, este SCR con su ánodo positivo respecto al cátodo estará en condiciones de dispararse. Si lo disparo, se comportará idealmente como un cortocircuito y la tensión de salida Vl corresponderá con la tensión Vs. Voy a representar en rojo la tensión Vl sobre la carga. Cuando la tensión Vs del generador cruce por cero en un ángulo pi, la corriente querrá cambiarse de signo. Al ser el generador negativo, la corriente querrá circular al revés. Pero el SCR no puede conducir en esas condiciones, solo tiene un sentido de conducción, es unidireccional, y en ese momento se cortará. A partir de este momento, la corriente que va por el circuito será cero. En un ángulo pi más alfa, aplico un pulso a la puerta del SCR que voy a denominar T2. Como la tensión en su cátodo es negativa, la tensión ánodo-cátodo es positiva, el SCR está en condiciones de dispararse y se disparará. Se comportará como un cortocircuito y lo que hace es trasladarme la tensión de la fuente Vs a la resistencia de carga RL. La tensión Vl será entonces la misma que la Vs, que tiene signo negativo. Mientras estaba cortado el SCR o los dos SCR estaban cortados, la tensión de salida es cero y luego pasa a ser la de la fuente, que tiene signo negativo. Y nuevamente cuando cruce por cero otra vez se cortará hasta que vuelva a disparar en un ángulo 2pi más alfa y así sucesivamente. En este eje pinto ángulos o tiempos. La corriente I sub L la puedo obtener como VL entre el valor de resistencia. Será una versión escalada de esta VL. En este primer tramo, que aquí no había señalado, el voltaje era cero y entonces la corriente también será cero.
hasta que dispare la corriente vale 0. A continuación la corriente seguirá la tensión. La corriente será VL entre R. Será 0 cuando la señal cruce por 0 la señal de alimentación. Y cuando vuelva a disparar en pi más alfa, otra vez tendré señal de corriente y así sucesivamente. Voy a indicar que aquí es el SCRT1 el que conduce y aquí es el SCRT2 el que conduce. Con esta representación de ISUL ya habría respondido básicamente a la primera pregunta. En el segundo apartado me piden la determinación del valor RMS de la tensión de salida en función del ángulo de disparo. El valor RMS lo puedo calcular a través de su definición. El valor RMS de VL al cuadrado será igual a la integral a lo largo de un periodo de la señal al cuadrado. VL de t lo voy a poner explícitamente al cuadrado. Un periodo, por ejemplo, sería desde este punto hasta 2pi más alfa, hasta este punto. Como cuando yo eleve la señal al cuadrado, la parte negativa va a hacerse positiva, en lugar de hacer la integral en todo el periodo, voy a integrar solamente hasta aquí, hasta pi, que es cuando la señal tiene un área distinta de 0 y me ahorro hacer una integral en dos partes. Entonces esta integral la puedo escribir como 2 veces la integral desde este tiempo, al cual corresponde un ángulo alfa, lo voy a anotar así, t alfa, hasta la mitad del periodo, t medios, correspondiente a un ángulo pi, de la señal VL de t al cuadrado diferencial de t. Continúo. Voy a integrar en ángulo porque me va a resultar más sencillo para luego dejar el resultado en función de alfa. Para ello voy a hacer un cambio de variable multiplicando y dividiendo por omega en la integral. En lugar de tiempo, integraría desde alfa hasta pi. La señal VL es la señal sinusoidal. Tendrá un cierto máximo, un cierto valor de pico Vm por el seno de omega t. Y esta señal está al cuadrado. Voy a dividir y multiplicar por omega. El omega lo introduzco en la diferencial para integrar en ángulo. Y omega es simplemente 2pi partido por t. Continúo por aquí. Saco el omega de la integral, que es una constante. El Vm al cuadrado también es otra constante. Y me quedaría 2 veces Vm al cuadrado omega t. Y luego la integral entre alfa y pi de seno de omega t al cuadrado diferencial de omega t. Como ayuda, en un apéndice del problema se indicaba que para resolver esta integral se sustituyera el seno al cuadrado del ángulo por un medio de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. Voy a ir simplificando. Omega sería 2pi partido el periodo. La integral de alfa a pi. El seno al cuadrado del ángulo lo voy a poner como un medio del 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, 2 veces omega t, integrado en el ángulo omega t. Simplificando un poco más, se podría sacar un medio fuera y al final me quedaría Vm al cuadrado partido 2pi y ya hacer la integral. 1 menos coseno de 2 omega t diferencial de omega t. La integral en ángulo de 1 sería directamente el ángulo omega t y la integral del coseno
de un ángulo sería el seno. Como tengo aquí un 2 multiplicando el argumento, tengo que sacar un medio fuera y quedaría seno de 2 omega t, evaluado entre alfa y pi. Y ya lo único que me queda es operar un poco. Omega t evaluado en pi valdría pi, omega t evaluado en alfa menos alfa. El seno de 2 omega t me daría lugar a seno de 2pi evaluado en el primer punto, que valdría 0, y evaluado en alfa me daría lugar a seno de 2 alfa más un medio del seno de 2 alfa. Esto es el valor Rms al cuadrado de la tensión sobre la resistencia de carga. Para dar el resultado, lo único que tendría que indicar es que el valor Rms es la raíz de eso. Raíz cuadrada de Vm al cuadrado pi por pi menos alfa más un medio del seno de 2 alfa. Puedo comprobar que si el ángulo de disparo alfa fuera próximo a pi, el valor Rms de la señal sobre la carga sería 0. Pi menos alfa sería 0, seno de 2pi sería 0, en tanto el argumento de la raíz sería 0. Efectivamente, si me fijo en la función, si el ángulo de disparo alfa se va aproximando a pi, llegará un momento en que me quede sin señal. La señal roja sería prácticamente 0 en todo momento. Si alfa justamente es igual a pi, teóricamente sería siempre 0 y el valor Rms al cuadrado sería 0. Es una manera de comprobar que la solución que tengo tiene sentido. En la segunda parte del problema me indicaban que con el fin de mejorar la respuesta del circuito se añade una bobina en serie con la carga. El valor de la frecuencia AC del generador de 50 Hz, la autoinducción de la bobina de 0.1 henrio y la resistencia de carga de 100 ohmios. Se pedía la representación de la corriente y el voltaje sobre la carga, asumiendo una conducción discontinua, lo que quiere decir que en algún momento la corriente de la bobina se hará 0, y la determinación del mínimo valor del ángulo de disparo que garantiza esa conducción discontinua, preguntando también qué pasaría si el ángulo de disparo que escojo fuera menor que ese ángulo de disparo crítico. Al igual que en la parte anterior, voy a representar las señales eléctricas significativas del circuito para entender cómo funciona. Voy a representar el voltaje de alimentación y las corrientes de forma cualitativa sobre la carga, así como también el voltaje que cae en la carga. La señal de alimentación Vs es una señal sinusoidal, aproximadamente algo así. La señal intermedia, voy a denominar VO, también me puede resultar interesante, que sería la que obtengo a la salida de los SCR. En un momento determinado, con un ángulo alfa, voy a aplicar un pulso sobre la puerta del SCR que hemos denominado T1 y con un ángulo pi más alfa voy a aplicar otro pulso sobre la puerta del SCR que hemos denominado T2. Cuando pulse la puerta del SCR T1, como me han dicho que tengo que asumir una conducción discontinua, yo venía de una situación donde no había corriente por la bobina. Esta corriente en la bobina era 0. Este potencial entonces era el potencial negativo de la fuente. Y como estoy en el semiciclo positivo, la tensión ánodo-cátodo para este SCR es positiva. Si aplico un pulso en la puerta, estaré en condiciones de dispararlo. Una vez que se dispare, se comporta básicamente como un cortocircuito y la tensión de salida VO corresponderá
con la de la fuente VS. El hecho de que el circuito tenga una bobina lo que introduce es un desfase entre la corriente y el voltaje del generador. Si la carga fuera únicamente una bobina, el desfase sería justamente de 90 grados, pero como es la combinación serie de una resistencia con una bobina, el desfase será algo menor de 90 grados. Lo que sí sé en cualquier caso, y puedo inferir de forma cualitativa, es que cuando la tensión del generador cruce por cero en un ángulo pi, como la corriente está retrasada, la corriente todavía no será cero, impidiendo que el SCRT1 se corta. Y si no se corta, aunque la tensión VS sea negativa, esa tensión me aparecerá aquí en el punto intermedio VO. Entonces esta tensión continuará viéndose a la salida hasta que la corriente en la bobina se corte. En un momento determinado se cortará. Y una vez que se corte, la tensión de salida será cero. En pi más alfa volveré a disparar. En este caso la tensión sobre el cátodo de este SCR, como estoy en el semiciclo negativo, será negativa, la tensión ánodo-cátodo será positiva y si aplico un pulso estaré en condiciones de dispararlo. La tensión VO será la de la fuente. Y se repetirá la misma situación. La tensión de salida continuará y habrá un cierto desfase entre el momento en que cruzo por cero con la señal VS y cuando realmente la corriente del circuito se corta. La situación de la que vengo aquí al principio será parecida. La corriente vendría circulando por el SCRT2 hasta que el circuito con la bobina permitiera que este SCR se cortara hasta que la corriente de esta bobina se hiciera cero. En un cierto ángulo que luego habrá que determinar, se cortará y la tensión de salida será cero. Ahora, en relación a la corriente de salida y al voltaje VL sobre la carga. Cuando disparo el SCRT1, estoy aplicando una señal positiva, un voltaje positivo a la bobina. Eso hará que la corriente de la bobina crezca. Y sé que la corriente de la bobina será positiva hasta llegar a este punto en el que la corriente se hace cero. Para conocer exactamente la función que hay aquí, cómo describe su corriente la bobina, tendría que resolver las ecuaciones diferenciales asociadas al problema, que lo haremos un poco más adelante. Pero aproximadamente puedo suponer que la corriente crecerá y luego posteriormente decrecerá. En realidad no sé exactamente cómo será, probablemente el decrecimiento tendría que producirse mucho más adelante, pero aproximadamente algo así. Lo que sí puedo asegurar es que el máximo de la tensión VS no puede estar alineado con el máximo de la corriente de la bobina. De hecho, este máximo tiene que estar adelantado, o el máximo de la corriente de la bobina, mejor dicho, estará retrasado frente al máximo de la tensión. Este máximo está justamente en pi medio y el máximo de la corriente de la bobina estará un poco retrasado. Aquí la corriente de la bobina será cero y permanecerá como cero hasta que vuelva a producirse otro disparo con tensión negativa aplicada y en ese caso la corriente de la bobina crecerá en módulo pero con signo contrario y describirá un comportamiento parecido. La situación de la que vengo es que hasta realizar el primer disparo la corriente era cero y venía de una situación donde la corriente era negativa. Aproximadamente algo así. Este análisis es solo cualitativo. Para conocer exactamente el comportamiento tengo que resolver las ecuaciones. La tensión VL será el producto de la corriente de la bobina por el valor de la resistencia. Es decir, una versión escalada de esta función. VL valdría aquí 0 porque no hay corriente. Luego haría algo así. 0 nuevamente.
y el mismo ciclo negativo. Con esto respondería al primer apartado, que es una representación de I sub L y VL asumiendo la conducción discontinua. En el segundo apartado, la determinación del mínimo valor de alfa que garantiza una conducción discontinua requiere ya de que resuelva analíticamente el comportamiento del circuito. El momento en que la corriente de la bobina se hace cero, lo voy a asociar a un cierto ángulo que voy a denominar beta. Este sería beta, este ángulo de aquí sería pi más beta. El comportamiento viene descrito por un conjunto, una ecuación en realidad, una ecuación diferencial que voy a plantear. Puedo escribir que la tensión VO, y me estoy fijando en el tramo que va desde alfa hasta pi más beta, la tensión VO, que es la misma que la VS en ese tramo, es igual a la tensión que cae en la bobina más la tensión que cae en la resistencia. La tensión VO es directamente la tensión de la fuente VS, Vm por el seno de omega t. La tensión que cae en la bobina la puedo relacionar con la derivada de la corriente de la bobina, autoinducción por la derivada de la corriente de la bobina respecto al tiempo, más la tensión que cae en la resistencia. Como ambos elementos están en serie, la corriente de la bobina es también la corriente de la resistencia y la tensión de la resistencia será I sub L por RL. Y esta sería la ecuación que debo resolver para conocer exactamente la representación de esta curva. Para poder aplicar una expresión de resolución que aparecía en el apéndice del examen, voy a despejar la función que tengo que conocer, la corriente de la bobina, eliminando la constante que aparece multiplicando a ella. Es decir, voy a dividir toda la ecuación por la resistencia RL. Me quedaría Vm partido RL por el seno de omega t es igual a L partido RL por la derivada de la corriente de la bobina respecto al tiempo más I sub L. L partido RL, el término que va multiplicando a la derivada de la función, es la constante de tiempo de este circuito. Para esta ecuación, como he dicho antes, aparecía en el apéndice del examen como ayuda cuál es la solución de este tipo de ecuación. Aplicada esa solución concretamente a este caso, con los valores de las constantes que yo tengo, quedaría el siguiente resultado. La corriente de la bobina, I sub L de t, vale Vm partido un valor de impedancia que ahora indicaré por el seno de omega t menos un cierto desfase más una constante por elevado a menos t partido tau, que para este problema concreto sería r por t partido L, RL. El valor de esta impedancia Z es la raíz cuadrada de la resistencia de carga RL al cuadrado más omega L al cuadrado. Y el valor del ángulo de fase phi es la arcotangente de omega t, que sería omega por L partido por R. Y esto se obtiene, como digo, simplemente de aplicar la solución general a este caso que tengo de ecuación. De ahí obtengo las constantes. Lo que yo necesito saber es qué valor de omega t, qué ángulo, que es lo que he llamado beta, provoca, o para qué ángulo la corriente I sub L de t es cero. El problema que tengo es que el argumento omega t, el tiempo, me aparece como argumento en este seno y como argumento en esta exponencial. Si esto lo igualo a cero, no voy a poder despejarlo analíticamente. Necesitaría una herramienta numérica de resolución. Para simplificar eso y poder analíticamente resolver, puedo estudiar cuánto vale la constante de tiempo para este circuito, L partido RL,
que numéricamente sale del cociente de la autoinducción, que valía en este circuito 0,1 henrio, entre la resistencia, que era de 100 ohmios, dándome una constante de tiempo de 1 milisegundo. El periodo de la señal que yo tengo, una señal de 50 Hz, es de 20 milisegundos. La constante de tiempo es menor que el periodo, considerablemente menor que el periodo, y también incluso considerablemente menor que la mitad del periodo, que es en realidad lo que yo estoy resolviendo. Estoy evaluando la solución desde alfa pi más alfa, que es aproximadamente la mitad del periodo. Quiere decir eso que esta exponencial, resultado de la resolución de la ecuación homogénea, se va a atenuar mucho antes que la parte forzada de la solución, y lo que voy a hacer es despreciarla. Simplemente, o aludiendo al hecho de que la constante de tiempo es mucho menor que el periodo y se va a atenuar muy rápido. De forma aproximada, entonces podría decir que la corriente en el tiempo evoluciona aproximadamente de acuerdo a la solución forzada, al menos cuando t es suficientemente grande, cuando el ángulo es suficientemente grande, de forma que la parte forzada de la ecuación la puedo despreciar. Perdón, la parte homogénea de la ecuación. Yo quiero obtener cuando la corriente se hace cero, pero estoy resolviendo la ecuación desde alfa a pi más beta, perdón. El ángulo para el cual la corriente se hace cero es lo que yo he llamado pi más beta. Para que la corriente sea cero, el argumento de este seno, omega t menos phi, tiene que valer pi. El ángulo que yo estoy calculando es pi más beta. Esto quiere decir que cuando omega t sea pi más beta, anularé el argumento. Omega t menos phi será justamente pi, que me dará un seno igual a 0. Si aquí opero, me quedaría que beta vale directamente el ángulo phi, que es la arcotangente de omega por la constante de tiempo, que es omega entre L partido por R. Si evalúo ese argumento, me queda que beta es igual a la arcotangente de 2pi partido 20 milisegundos por 0,1 henrio entre 100 ohmios, que me da un ángulo de aproximadamente 17,44 grados. Quiere decir esto que el ángulo de disparo alfa aquí nunca podrá ser menor de 17,44 grados. Alfa tendrá que ser mayor de 17,44 grados. Esto lo podríamos denominar el alfa crítico. En realidad el alfa crítico será ligeramente mayor, porque estoy despreciando esta parte de la solución que lo que hace es sumar. Si calculara numéricamente la solución, me saldrá un ángulo ligeramente mayor. Eso forma parte de la aproximación que he hecho para poder resolver analíticamente. Y la última pregunta, que me decía qué pasaría si alfa fuera menor que ese ángulo crítico, pues en realidad no tendría conducción discontinua y la señal roja, la señal VO, sería directamente la VS y no podría controlar cuánta potencia suministro a la resistencia RL. Esa sería la consecuencia.